sin antes poner nuestras actividades en las manos y en la presencia del Señor, ¿verdad? Pidiendo al Espíritu Santo que sea Él el que tome el control de todo lo que pues hacemos y se va a hablar hoy, especialmente por medio de nuestro querido sacerdote, el Padre Ubaldo, ¿verdad? Entonces, les vamos a pedir que donde se encuentran ustedes en este momento puedan suspender sus actividades un momentito. Vamos a orar y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta tarde queremos agradecerte, Señor, porque tú siempre te haces presente en nuestra vida y te manifiestas como un Padre amoroso que nos ama con amor eterno, Señor, y nos ama de una forma incondicional a pesar de nuestros errores y de nuestras faltas. Tú siempre, Señor, estás dispuesto a salir a nuestro encuentro para poder, Señor, ayudarnos a que nuestra vida sea cambiada y transformada. Hoy te queremos agradecer por el privilegio y la oportunidad que nos das de estar reunidos a través de esta plataforma virtual en la cual, Señor, sabemos que también tú te manifiestas y te haces presente, Señor, porque tu poder, sabemos, no tiene límites. Tú eres un Dios omnipresente, omnisciente, Señor. Estás en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, y por eso queremos darte las gracias. Y hoy queremos encomendarte nuestras vidas, ponerlas en tus manos y pedirte que tomes de nuestra vida todo aquello, Señor, que no nos permite en este momento, Señor, tener una buena comunión contigo. Todas aquellas cosas que quizá en ocasiones no nos permiten, Señor, escuchar tu voz con claridad. Aquellas cosas que no nos permiten experimentar ese amor verdadero que tú quieres poner en nuestros corazones. Hoy lo ponemos a los pies de la cruz, Señor. Aquellas cargas que muchas veces, Señor, nos hacen sentirnos incómodos y hasta nos hacen querer alejarnos de ti. Todo eso, Señor, hoy lo entregamos a ti y nos despojamos de esas cosas, Señor, que solamente crean una barrera entre tú y nosotros. Hoy nos abandonamos en tu presencia, Señor, y te entregamos nuestra vida. Y con sencillez queremos clamarte, Señor, para que hoy tú nos des el privilegio de poder escuchar tu voz por medio de lo que el Padre Ubaldo, Señor, hoy va a hablar. Danos la gracia, Señor, de poder también sentir tu amor y tu presencia. Y pedimos también, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste por medio del Padre Ubaldo. Sabemos que el Espíritu Santo es maestro por excelencia, Señor, en las Escrituras. Y hoy oramos para que nos vengas a instruir, Espíritu Santo, por medio del Padre Ubaldo. Pedimos que nuestro corazón sea esa tierra dispuesta a recibir la semilla que hoy tú quieres plantar en él, pero no solamente, Señor, para plantar la semilla, sino también para que esa semilla pueda germinar y dar frutos abundantes, los frutos que nuestro Padre amado espera. Hoy rendimos nuestra voluntad y nuestro ser completamente a ti y pedimos, Señor, que nos des la gracia de contar en esta tarde con la compañía de los ángeles y arcángeles, con la intercesión de los santos y también con la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen y se ponen de acuerdo en tu nombre, ahí estás tú. Y hoy creemos, Señor, en esa palabra y confiamos en que siempre, Señor, tú inclinas tu oído para escuchar nuestras peticiones. Todo esto lo hacemos y lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues entonces le damos la bienvenida al Padre Ubaldo, y para los que no sabían, me imagino que muchos vieron la publicidad del día de hoy, vamos a hablar un poquitito sobre el tema que está de moda, ¿verdad? Vamos a hablar un poquitito sobre la pandemia, pero desde el ámbito de vista espiritual. Así que, bienvenidos. Y otra cosa antes de que se me olvide, si tienen dudas, preguntas, pueden escribirlas en el chat y nosotros al finalizar se las vamos a compartir al Padre para que él pueda responderlas. Y los micrófonos, manténganlos en silencio, a menos que quieran hablar. Gracias. Padre. Muy buenas tardes
Buenas tardes a todos. De nuevo, muy agradecido con Dios, también con ustedes, por esta oportunidad de compartir. Sabemos que nuestra comunidad católica ya hace más de unos 4 meses que hemos iniciado esta experiencia por medio de esta plataforma. Gracias a Dios, hemos crecido en fe y también en humanidad. ¿En qué sentido? En fe porque si bien se cerraron las iglesias, nuestra fe nunca se cerró. Abrimos nuevas alternativas para la evangelización y también abrimos nuevas alternativas para la oración, para la reflexión y para el crecimiento mutuo. Y esto es lo que hemos hecho durante estos ya 4 meses, todos los sábados, gracias a un equipo especial que está detrás de todas las plataformas y de toda la organización. Algunos ya saben más o menos dónde intervengo yo. Cuando hay otros temas, pues invito a otros hermanos, invitamos a otros en la prédica, en la adoración, en el testimonio. Sin embargo, comúnmente yo intervengo en algunos temas polémicos o temas que todavía no tenemos respuestas definidas. No tenemos respuestas definidas porque cambia la situación, cambia la sociedad, cambian los contextos y entonces no tenemos respuestas definidas, pero sí queremos afrontar el problema. Y afrontar el problema de manera cristiana, desde la perspectiva de la fe. Y es ahí que mi intervención es un poco más de formación, de información y más o menos iluminar esta realidad desde la perspectiva de la fe, desde nuestra fe cristiana. Esto es mi intervención y gracias a Dios hoy pues tenemos un tema muy especial, la pandemia, que si bien lo hemos escuchado por todos lados, lo hemos vivido en carne propia porque seguro algunos han pasado por esta realidad y ya, gracias a Dios, están sanos. Otros no pudieron afrontar la realidad y se nos han adelantado en el cielo, donde nos encontraremos todos juntos en su momento. Todos vivimos esta realidad constantemente, pero ¿cómo entenderla? Porque hay muchas voces respecto a este tema. Hay muchas voces, no sé, del vecino, voces políticos, voces ideológicos, incluso voces religiosas en torno al tema. Y la gran pregunta es, ¿dónde está Dios? Cuando sufrimos en carne propia la crisis, la enfermedad, el problema, la pregunta primera que nos hacemos es, ¿dónde está Dios? Como Job cuando pierde todo, se pregunta. No es que pierda su fe, solo se pregunta. Cuando Jesús está en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Se interroga. Son temas que uno dice, bueno, no somos los primeros en interrogarnos cuando pasa algo fuerte, sino que hasta Jesús mismo se interroga, ¿por qué me has abandonado? O la pregunta, ¿dónde está Dios, el hombre justo, aquel que hizo siempre el bien, pero perdió todo? Job, claro que después recupera todo, pero la pregunta es ahí, ¿dónde está Dios? Entonces vamos a ver acá, vamos a ver por aquí, ¿dónde estamos? Ok, aquí está. Vamos a ver si aparece en las pantallas de ustedes. ¿Sí lo ven? Ok. He titulado el tema Lectura teológica de una realidad humana. Ya de entrada, quiero decirles que esto es una realidad humana, solamente que nosotros hacemos una lectura teológica de esta realidad humana. Ya de entrada, porque las otras preguntas serán, ¿por qué permite Dios esto? Como que esto es la voluntad de Dios, pensando en un Dios sádico que le gusta que suframos, o nos manda dolores y crisis para que lo roguemos. Eso es un Dios mitológico, el Dios que les hago el mal para que se recuerden de mí. Esto es el Dios mitológico. Sufran para que después vengan a buscarme. Es un Dios mitológico. Y nosotros no creemos en ese Dios mitológico. Pero sí creemos que podemos iluminar
esta realidad desde la perspectiva de la fe, de la pandemia. Entonces, quiero ahora, pues, compartir con ustedes este tema. Miremos primero una lectura histórica sobre el tema, porque no es nada nuevo. Lectura histórica. ¿Por qué lectura histórica? La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad. La enfermedad es parte de nuestra humanidad. En la actualidad, ciertamente estamos sufriendo el COVID-19, este coronavirus. Pero desde que el ser humano empezó a organizarse como grupo, es más fácil contagiarse. Porque si cada quien vive de manera aislada, a 2 kilómetros o más cada casita, pues bueno, entonces no podemos contagiar, ¿va? Pero en el momento que nos asociamos, nos avecinamos, nos encontramos y más aún urbanizamos, el contacto es mucho más fácil. Recordemos algunos datos históricos, que esto no es nada nuevo, por decirlo así. Recordemos las plagas de Egipto. Solamente uno va a la Biblia en Éxodo 7, 8, 9, 10 y 11, pues un montón de capítulos. Encontraremos en el libro de Éxodos cómo las 10 plagas azota a Egipto. Pareciera, bueno, de hecho, aquí en la lectura bíblica, como que es Dios que les permite que vivan esta experiencia para que entiendan lo que está pasando. Pero claro, hay una lectura más profunda de esto. No podemos quedarnos simplemente con el que Dios está castigando a Egipto. Vamos a verlo posteriormente. Hubo otra peste, la peste de Justiniano en el año 541. En el año 541, el Imperio Bizantino, por el norte de, en Italia, fue golpeado por una terrible epidemia de peste. La población perdió la cuarta parte de sus habitantes. La cuarta parte de sus habitantes perdió, digamos, esta región, Italia. También hablemos de la peste negra, en el año 1348. Es una terrible y desconocida enfermedad que azotó toda Europa y sembró mucha muerte y destrucción en todo el continente europeo. Posteriormente, casi a finales de la Primera Guerra Mundial, también encontramos otro dato histórico, la peste española. En el año 1918, 1919, encontramos la peste española. Y esto es una realidad. Ahora nosotros afrontamos una pandemia que es el coronavirus. Pero es también de pensar que nosotros desde la historia podemos interrogarnos desde un criterio fatalista, decir que esto no tiene solución. Esto es una realidad humana, histórica, que no tiene solución. Sin embargo, nosotros podemos dar otra lectura de esta historia, dar esperanza en la historia, ser signo de esperanza en la historia. Entonces, si bien han pasado muchas experiencias de pandemia, de enfermedades, como humanidad hemos superado las enfermedades. Si no hubiéramos superado las enfermedades, no estuviéramos aquí, porque sería el fin de la humanidad. No, hubieron, pero la humanidad continúa. Entonces, como humanidad, hemos superado las enfermedades, cada uno con su aporte, sea en la precaución, porque cada quien aporta en la precaución, otros aportan en la investigación, otros en la economía, pero principalmente en la creatividad y la solidaridad. Esta es la primera clave, vivir la pandemia desde la creatividad y desde la solidaridad. Por lo tanto, si bien es una realidad histórica, pero también hay esperanza en la historia, porque como humanidad somos creativos y somos solidarios. Esa es la clave
para poder superar esta realidad histórica. Pero sigamos pensando, esa es apenas la perspectiva histórica. Sigamos viendo cómo sería pensar esta realidad desde una lectura subjetivista y psicosocial. La lectura sospechosa, política y económica. O la lectura apocalíptica o neopentecostal. Pensemos también en estas perspectivas. ¿Qué se dice desde estas perspectivas? Muy bien, hablemos de una lectura subjetivista y psicosocial. La lectura subjetivista prevalece el privilegio de sí, o la lógica del privilegio de sí, es decir, el favorecerme a mí siempre y en todo lugar y en cualquier momento. Entonces voy a ver la pandemia según mi conveniencia. Los que hacen esta lectura son aquellos que justifican todo por la pandemia. Por un lado, por ejemplo, cuando no encontramos un culpable de nuestros fracasos, rápidamente decimos, por culpa de la pandemia no logré mis objetivos. Por culpa de la pandemia no hice tal cosa. Por culpa de la pandemia hay violencia en mi hogar. Por culpa de la pandemia me metí en un vicio. Nosotros inventamos. Simplemente a nuestra conveniencia y de manera subjetivista encontraremos un culpable. O por otro lado, nos aprovechamos de esta realidad. Como hay pandemia, voy a ver cómo yo busco ventaja por los demás. Entonces, busco cómo favorecerme a mí mismo, cómo utilizar a los demás solamente para mi conveniencia, y entonces creamos una realidad muy subjetivista. Todo es según mi conveniencia. Y también podemos hacer una lectura psicosocial. ¿Psicosocial por qué? Porque no manejamos los criterios personales, más bien nos dejamos llevar por criterios de los demás, lo que dicen los demás. En este caso, nuestros pensamientos, nuestras convicciones y acciones cambian según lo que dicen los demás. Si los demás dicen que es una enfermedad bien fuerte, bien terrible, entonces todos decimos eso. Mañana dice alguien, no, esta enfermedad no existe, son mentiras, son manipulaciones, esto no existe. Sí, no existe. Entonces uno también tiende a dejarse llevar por lo que dicen los demás. Entonces no existe un criterio propio para afrontar la situación. Por un lado subjetivista, hago lo que yo digo, lo que yo pienso, y por otro lado muy objetivista, por decirlo así, o psicosocial, donde pienso según como piensa el montón. Esto es una realidad. Esto es otra lectura de la realidad. Hablemos también de la lectura sospechosa o la lectura política y económica del tema. Por ejemplo, este tema, o sea, esta pandemia no es negligencia humana para muchos. Tampoco es causado por algo natural, esta pandemia. Más bien, es un virus creado para destruir la economía de un país. Esta es la lectura sospechosa, las de teorías de la conspiración que se dice. Entonces aquí, por ejemplo, escuchamos la acusación mutua entre Estados Unidos y China, por ejemplo, actualmente, son dos grandes potencias mundiales donde se dice que la China creó el virus para bajar la economía de Estados Unidos, así China crece. O al contrario, Estados Unidos lleva el virus a China para que China ya no pueda crecer económicamente. Entonces encontramos aquí teoría de la conspiración y de sospecha. Entonces es un virus creado para destruir las economías. Eso piensan algunos. Eso es una lectura sospechosa. O para algunos también pueden decir, este virus es fruto de un experimento. Aunque no sea la mejor cita, pero solo como que hay muchos jóvenes, como de la calle 13 en Multiviral, nos enferman para vendernos la medicina, ¿va? Bueno, muchos otros autores pues lo dicen, chinos y sabios dicen esto, nos enferman para vendernos la medicina.
Lo digo con Calle 13 porque lo canta en Multiviral, incluso Multiviral se llama la música de Calle 13, ¿va? No para hacerle promoción a Calle 13 porque no es mi intención, solamente lo dice. O sea, muchos lo dicen, que muchas enfermedades son creadas y no se enferman para vendernos medicina. Esto es otra lectura del tema de la pandemia. Ahora, pasemos al tema que comúnmente estamos envueltos nosotros. La lectura apocalíptica o lectura pentecostal o religiosa. Por ahí va el tema. Se dice, algunos tratan de justificar de esta manera, esta pandemia es voluntad de Dios. Esta es la lectura apocalíptica o neopentecostal. Esta pandemia es voluntad de Dios. Al estilo de Génesis 7, por ejemplo, hay tanta maldad en el mundo, por eso Dios viene a purificar la maldad. Es como que en aquel momento que hay tanta maldad y Dios manda un diluvio para que todo se termine, solamente salva a una familia y un par de animalitos. La lectura del Génesis 7, del diluvio. Pareciera ser esa lectura que hacemos, que hay tanta maldad en el mundo y Dios manda a purificar y mandó la pandemia. Otros dirán que las enfermedades son voluntad de Dios para demostrar su poder sobre la prepotencia de la humanidad, al estilo de Egipto, de Éxodo 7, por ejemplo, 3. Génesis 3, Éxodo 3, de igual manera, encontramos a Egipto un pueblo grande, un pueblo económicamente potente, aparte de que tiene muchos dioses, pero se creían en la potencia. Entonces Dios manda la enfermedad para demostrarle que ellos no tienen poder. Es otra lectura que se puede hacer. Entonces, la enfermedad como tal es voluntad de Dios. Esa es otra lectura siempre apocalíptica. Otros en esa lectura apocalíptica dirán, es que la venida de Dios está cerca. Lo que pasa hoy o lo que está pasando hoy ya no está diciendo el fin del mundo. Esto es una lectura que son voces que hemos escuchado muchas veces, que fin del mundo 2000, fin del mundo tal fecha, el Bactum, fin del mundo tal fecha, y bueno, encontramos muchas voces que hablan del fin del mundo, en una lectura más apocalíptica. Bueno, vamos a repasar un poco lo que hemos dicho hasta ahora, pero con ciertas interrogantes. Muy bien. Las interrogantes son, por ejemplo, a nivel histórico. Aquí hay una... Aquí me confundí con una letra. A nivel histórico, la historia ya está determinada. Tenía que pasar esto, como en otros tiempos. Como que ese interrogante nos inquieta. ¿Ya está determinado todo? ¿Tenía que pasar esto porque ya era voluntad de Dios? Creo que hay que ir más. Creo que hay que ir más que esas preguntas porque sabemos bien que la fe cristiana nosotros no creemos en el determinismo, en donde todo ya está dicho en la historia humana. Más bien nosotros creemos en la esperanza, por ejemplo, también creemos en la conversión y por eso hay medio de santificación. Porque si todo está determinado, pues no habría nada más que hacer, porque todo va a ser así. Nosotros no somos de la religión de la determinación, más bien somos la religión de la esperanza. Entonces, ¿cómo entender la historia? Yo podría decir estas palabras, por ejemplo, esa realidad marca una nueva etapa de la humanidad. El coronavirus marca una nueva etapa de la humanidad a nivel histórico. Realmente creo que esta pandemia nos está indicando que es el inicio del siglo XXI. Nos invita a una renovación social y cultural. Nos invita a una renovación económica y ecológica. Nos invita a una renovación educativa y política. Es decir, todas nuestras instituciones vienen a demostrar su fragilidad y por lo tanto una oportunidad
de que la historia que hemos construido hasta ahora puede mejorar para el bien de toda la humanidad, para el bien de muchos. Creo que más que preguntarse si está determinado o ya es el fin de todo, a nivel histórico tenemos una responsabilidad. En cuanto a la pregunta a nivel subjetivo psicológico, cada uno es libre para vivir este tiempo como quiera. Si se enferman o si se enferman o se encierran, si trabajan o roban, pues cada quien es su problema. Pareciera ser esto, ¿verdad? Como cada quien es libre de vivir este tiempo como quiera, entonces cada quien puede lo que quiera. Hay que recordar, si lo primero es de tomar conciencia, es de recordar que nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra vida y dignidad, de que tenemos que cuidarnos, porque tenemos una responsabilidad con la vida que es sagrada y una dignidad. Pero no podemos quedarnos a nivel subjetivista o a nivel individualista, porque así como yo tengo un compromiso con mi dignidad, también tengo el compromiso de custodiar, proteger y promover la dignidad de los demás. Es la invitación a no ser indiferente ante la necesidad de los demás. Entonces, más allá de que cada quien haga lo que quiera, es ir a la responsabilidad de custodiar mi dignidad y mi vida y la responsabilidad de custodiar y proteger la dignidad de las otras personas. La pregunta a nivel político y económico, realmente, ¿quién provocó la pandemia, este virus? ¿De dónde viene esta realidad? Creo que la historia en su momento dirá más o menos de dónde vino, porque se están investigando, pero no nos vamos a concentrar mucho en echarle la culpa a quién fue el problema, de quién es el problema. Más bien, la realidad política y económica nos debe llevar a concientizar que todos tenemos una responsabilidad social. Las diferentes instituciones deben aportar. Todos debemos aportar para el bien de todos y cumplir nuestra responsabilidad a nivel de familia, a nivel de gobierno, a nivel de las universidades, las investigaciones. También los emprendedores, es decir, los que dan el capital, los empresarios, tienen una responsabilidad también, como la iglesia. La llamada a una interinstitucionalidad para que todos aportemos para el bien de todos. Más que echar la culpa, si bien es cierto que hay que buscar las causas del problema, pero no podemos quedarnos solamente en buscar la causa. También crear una sociedad donde a nivel político y económico podamos todos ayudarnos. Ante la pregunta religiosa y apocalíptica, la pandemia, ¿Dios lo permitió? ¿Esta es la voluntad de Dios? Esta pregunta nos debe llevar a un convencimiento, a rectificar nuestras convicciones. Dios no es un Dios sádico, tampoco ha creado la maldad. Quienes somos cristianos sabemos que es un Dios que quiere nuestra felicidad y nuestra salvación. Lo que pasa en el mundo en realidad son causas naturales por un lado, y por otro lado son consecuencias de la libertad humana. Esto es lo que pasa en el mundo. No es que Dios quiera la muerte y la maldad, la violencia, la muerte, no. Lo que pasa en el mundo son causas naturales y otras son consecuencias de nuestra libertad humana. Cuando la Biblia nos habla de Apocalipsis, cuando uno lee Apocalipsis, realmente si uno crea una película del libro de Apocalipsis, sale buena película de ciencia ficción, porque la forma en que lo narra, pues utiliza muchos símbolos. Entonces, realmente Apocalipsis significa y nos quiere revelar un camino de esperanza. Si bien utiliza muchos símbolos, por ejemplo, de aquel dragón de 7 cabezas, los 7 ángeles, las 7 trompetas, la mujer vestida de sol, si bien el libro de Apocalipsis en la Biblia nos da muchos símbolos,
pero estos símbolos solamente están diciendo una realidad que estaba pasando en el momento. La mujer vestida de sol es la iglesia que estaba naciendo, pero una iglesia perseguida en tiempo de Nerón. Por ejemplo, Nerón es la bestia, por ejemplo, en Apocalipsis. O sea, cada símbolo tiene una relación con la historia, nos está diciendo algo con la historia. Por lo tanto, Apocalipsis no es una historia de miedo, más bien es una historia de esperanza y de creer en un Dios que nos habla a través de la realidad. Esto sería más o menos a grandes rasgos. Ahora bien, vamos a entrar al tema que nos compete. Esto, lo que dije anteriormente, es como para entender que hay varias lecturas de la realidad, pero realmente, ¿cómo entender la situación que estamos viviendo? Vamos a ver entonces. Lo más importante de esta pandemia es que nos hace tomar conciencia de nuestra vulnerabilidad. Somos vulnerables. Todos somos vulnerables. Somos débiles, somos frágiles. Esta es la primera lectura de la pandemia. Todos estamos expuestos a contraer este virus. Nadie se salva. Todos, de verdad, todos, porque saben que comienza lo fuerte en China, pasa en Italia, lo más fuerte de toda Europa, a Estados Unidos, viene a América, pues todos, sin importar raza, sin importar lengua, nación, color de piel, sin importar nuestra condición socioeconómica, ricos y pobres, se contagian, sin importar ideologías de derecha, izquierda, medio, sin importar género, sin importar religión o creencia, todos, sin importar nada, todos somos vulnerables. Esta es una lectura de la realidad que viene a demostrarnos nuestra fragilidad. Esta vulnerabilidad nos hace ver nuestra humanidad también. No solamente ver nuestra humanidad que es frágil, que somos seres finitos, que vamos a morir. Entonces, ¿por qué pretendemos estar sobre los demás? ¿Por qué pretendemos esclavizar a los demás? ¿Por qué pretendemos nosotros ser autosuficientes? Si nos dimos cuenta que somos incapaces de ser superiores. Entonces, esta realidad desvela nuestra igualdad de condición como seres creados y seres humanos que somos todos. Nos hizo ver que todos somos humanos con las mismas limitaciones, pero también nos hizo ver de que todos podemos ser hermanos. Darnos la mano todos para salir de este problema. Esta es la lectura teológica. Darnos cuenta de nuestra fragilidad, para luego entrar en otra dimensión que ya vamos a ver. Entonces, vamos a ver que las plagas de Egipto, regresando a la lectura anterior que les dije de la pandemia, entonces, ¿cómo entendemos las enfermedades en el mundo? ¿Cómo entendemos principalmente en clave teológico o en clave teológica lo que pasó en Egipto, por ejemplo? Si uno se quiere justificar ahí. Resulta que la Biblia nos trata de explicar una cosa, que hay un solo Dios, que no hay muchos dioses. Lo que pasa es que Israel, que confía en el único Dios, a través de Moisés, le hace tomar conciencia al pueblo egipcio que sus dioses no existen o que sus dioses no tienen poder. Y cada vez más que el pueblo judío es más fuerte, más consciente de esta realidad de fe, entonces el pueblo de Egipto reacciona y es mejor dejarlos ir que ellos contaminen y hagan creer a los egipcios que hay un solo Dios y que los dioses que ellos creen no tienen fuerza, no tienen poder. Por ejemplo, miremos las 10 plagas. Solamente diré algunas porque para que no abarcar mucho tiempo en estas plagas. Por ejemplo,
el río Nilo, cuando se viste de sangre todo el río. Hapi, por ahora no confundan la palabra, es el dios del Nilo. Y el dios Khnum es el guardián del Nilo. Es decir, que ese río nunca debió contaminarse porque está protegido por un dios, pero no, se contamina el río. Por lo tanto, este dios es superado. Por ejemplo, también el de los piojos, Éxodo 8. Voy a lanzar uno, voy a intercalar algunos, no voy a decir todos. Por ejemplo, Geb es el dios de la tierra. Es decir, la tierra en Egipto es sagrada y que ninguna enfermedad va a tocar la tierra. Sin embargo, los piojos atacan. Y significa que este dios perdió su fuerza. No es grande, no es fuerte. Hablemos también la peste del ganado que sufrieron. Pat es el dios de la fertilidad y Hathor, diosa en forma de vaca. Pero la peste cayó en las vacas. ¿Qué significó esto? Es que estos dioses han perdido su fuerza. Es decir, ya no pueden seguir siendo referencias para los egipcios, ni mucho menos son referencia para los judíos. Hablemos del número 9, la peste 9, por ejemplo, que vienen las tinieblas. Ra es el dios del sol y Tod, diosa de la luna para los egipcios. Pero que el día vengan las tinieblas a opacar toda la luna y el sol, todo, significa que el dios en que ellos creían no tiene más fuerza. Simplemente no tienen fuerza o simplemente no existen. Crea una crisis de fe, significando que el Dios en que creen los judíos es un Dios fuerte, es el único Dios. Ese es el mensaje en el fondo de las plagas, las 10 plagas de Egipto. Ese es el mensaje, es un mensaje teológico diciendo que no existen muchos dioses, solo existe un Dios que puede dar la salvación. Y de hecho, dio la salvación y la liberación del pueblo de Egipto. Esto es solamente para ir a algunos significados de la Sagrada Escritura y entender que todos somos vulnerables. Las grandes potencias, tanto en aquel tiempo en Egipto, actualmente China, Estados Unidos, igual todos somos vulnerables. Ricos y pobres, somos todos vulnerables. Esta es una realidad. Entonces, hay un mensaje que el COVID nos está dejando a nosotros. Y esta es la clave, la segunda clave para entender lo que está sucediendo. Dios nos llama, gracias al COVID, por decirlo así, lo estoy diciendo de manera retórica, de una lectura teológica. El COVID nos llama a vivir nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad. Y cuando uno vive de cerca esta vulnerabilidad, comienza a vivir auténticamente, comienza a ser solidario. Se da cuenta uno que no es independiente, somos interdependientes. Esto es lo que somos. Yo dependo de ustedes dependen de mí. Todos nos dependemos, tanto personas como instituciones. Tiene que haber una solidaridad y una interdependencia, porque ante nuestra vulnerabilidad podemos ayudarnos para que sea menos la vulnerabilidad. Porque es allí, en nuestra vulnerabilidad, donde nosotros entendemos que podemos llevarnos todos, podemos apoyarnos todos los unos a los otros, podemos protegernos entre todos. No importa la raza, el país, la clase social, el dinero, la religión, no.
todos estamos en la misma historia y que cualquiera de nosotros puede contagiarse, pero podemos ayudarnos. La gran pregunta entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y la respuesta: Dios está en las víctimas de esta pandemia, en aquellos que están contaminados, aquellos que están sufriendo. Dios está en los médicos, que están dando lo mejor de sí. Dios también está en todos aquellos medios sanitarios que cuidan a las personas. Unos de manera pública porque están en hospitales, otros de manera muy privada en sus casas o con los vecinos. Están atendiendo. Ahí está Dios. Dios está en los científicos que buscan la vacuna contra las enfermedades, especialmente contra el coronavirus. Dios está en los que en estos días colaboran y ayudan para solucionar los problemas. Dios está ahí. Dios está en los que rezan por los demás. Porque todos los que oramos, Dios está ahí también. Dios está en los que difunden esperanza. Más que infundir terror, miedo, desesperanza, Dios está en aquellos que infunden esperanza. La pregunta de Jesús: Padre, ¿por qué me has abandonado? También lleva una frase al final que nos dice en Juan, Mateo 27:46. En Mateo 27:46 la pregunta: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero también en Juan, casi en el momento de la muerte, dice Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, si bien uno se interroga, pero también uno viene a decir, a confiar en ese Dios. Es importante recordar cuándo inició más o menos cuándo inició la pandemia en nuestro país. Comienza cerca, el tiempo de Cuaresma, está cerca de Semana Santa en nuestro país, como digo, en nuestro país. Y muchos lo interpretaron así. Hay un teólogo en la cual me voy a basar en este momento, se llama Víctor Codina. Víctor Codina también se hace esta pregunta: ¿dónde está Dios? Y empieza una reflexión. De ahí saco esta reflexión ahora. Dice: esta crisis es una especie de cuaresma secular, porque a todos nos encerró en casa. No solamente a algunos los hizo detenerse en las actividades sociales, económicas, políticas, familiares, sino que a todos. Por eso es una cuaresma secular, a todos. No solamente los católicos hicieron recogimiento, sino que todos, como sociedad. Y es aquí, en esta cuaresma secular, donde nos concentramos ahora en pensar los valores esenciales. Realmente, ¿qué es lo más importante? Por ejemplo, la vida, el amor, la solidaridad. Y esto nos ayuda a obtener prioridades, a no malgastar la vida. Incluso nosotros empezamos a decir que lo más importante para nosotros ahorita ya no es lo más importante. Por ejemplo, nuestras comodidades, nuestra economía, nuestras ideologías. No, porque antes tal vez era intocable mi domingo de descanso, era intocable mis fiestas, era intocable mis pensamientos, pero como con esta realidad vino a poner en crisis todo. Pero nos ayuda a concentrarnos en los valores que realmente son esenciales. Entonces, estamos quizás el decir ¿dónde está Dios? Más que una interrogante, es un enigma, porque Dios es un misterio y nos invita a confiar en Él. Por eso Jesús lo deja como un misterio. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y al final dice,
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es ese creer y confiar en Dios, que es nuestro creador, que no castiga, que es bueno y misericordioso, porque es el Emmanuel, es el Dios con nosotros, es decir, Él está siempre con nosotros. Creemos y confiamos en Jesús de Nazaret, que viene a darnos vida en abundancia. Esa es nuestra fe. O sea, en medio de la pandemia, nuestras convicciones de fe no deben ir abajo, más bien fortalecerse, porque creemos en ese Dios que vino a dar vida en abundancia y se compadece de los que sufren. Él siempre estuvo cerca de los enfermos y de los pobres. Creemos y confiamos en un espíritu vivificante. Dios viene a dar vida con su espíritu, porque es el Señor y dador de vida. Esta fe es la mayor conquista de esta pandemia, que en medio de la crisis, en medio de la situación de desierto, en medio de la muerte que algunos experimentamos de cerca, por familiares, amigos, la conquista grande es tener una fe sólida. Y esto solo viene de un don especial del Espíritu Santo, porque la fe es un don de Dios y nosotros, gracias a nuestro bautismo, gracias al seguimiento de Cristo, tenemos esperanza. Esa es la cualidad nuestra, tener fe y esperanza en el Dios que es vida, en el Dios que nos da su salvación, nos da su espíritu. Esta es la clave, otra clave para entender esta realidad. Si bien es un Dios de amor, un Dios de esperanza, nosotros, esto no nos impide interrogarnos otra vez lo mismo. O mejor dicho, nos quejemos con Dios. Nos peleamos con Dios. Humanamente lo hacemos todos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿O por qué a nosotros? ¿O por qué a la sociedad? Todo esto no nos impide, como Job, quejarnos ante Dios y por ver tanto sufrimiento. No impide tampoco, por ejemplo, cuando Coelet o Eclesiastés, cuando dice todo es vanidad, nos damos cuenta que realmente hay muchas cosas que son vanas. Tanto Job, el reclamo a Dios, tanto como Eclesiastés nos hace ver que hay cosas que son vanas, que no son importantes, que nos habíamos desenfocado. Por eso, no tenemos que pedir a Dios milagros cuando Él respeta nuestra creación y nuestra libertad. Por ejemplo, yo puedo decir, Señor, cuídame, Señor, protégeme, pero si no me cuido yo, no me pongo la mascarilla, gel, por lo menos protegernos, entonces uno dice, bueno, sí, Dios hace milagros, pero ¿por qué no te cuidaste? Porque Él respeta nuestra creación y respeta nuestra libertad. Lo más importante de esto es que el mayor milagro que Dios hace es que despierte en nosotros la solidaridad. Despierte en nosotros en querer custodiar y proteger a los demás. De que colaboremos todos. Esto es el mayor milagro que Dios despierta en cada uno. Dios, en realidad, dice el autor que le dije, Víctor Codina, Dios no resuelve teóricamente todos los problemas del mal, del sufrimiento, sino que a través de sus llagas, de crucificado y resucitado, nos abre el camino, el horizonte de su pasión y de su resurrección. Nosotros también estamos invitados a vivir la resurrección. Jesús se identifica con los pobres, con los que sufren, y esto ilumina nuestra vida. Y con el don de su Espíritu nos da la fuerza y el consuelo que nosotros también podemos pasar la cruz, pasar el desierto y vivir nuestra fe, nuestra convicción de fe en este contexto. Entonces, estamos llamados a vivir este tiempo de pandemia en una clave muy especial. Estamos invitados a vivir la pandemia
desde esta clave. Esta pandemia debe sacar lo mejor de nuestra humanidad y lo mejor de nuestra fe. Dios no quiere el mal para la humanidad. Simplemente el mal es fruto, consecuencias por causas naturales, por ejemplo, las enfermedades, y otros también por negligencia humana o por egoísmo humano. Él respeta la humanidad y nuestra libertad, pero principalmente nos abre a la responsabilidad. Nos abre a la responsabilidad de sacar lo mejor de nosotros mismos, sacar lo mejor de nuestra fe, dar lo mejor de sí. Y esto es lo que hace la fe, dar lo mejor de sí en este tiempo. Dejo ahora el espacio para las preguntas, el espacio para comentarios. Bueno, y solo para recordarles y para los que se unieron ya después, si tienen alguna duda la pueden escribir en el chat y nosotros la vamos a estar compartiendo. Y mientras tanto, padre, yo tengo una duda para variar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te Sí, escucho. usted decía de que hay personas que no se protegen porque dicen tener fe, ¿verdad? Y que por tener fe Dios las va a proteger, ¿verdad? Entonces yo tengo la duda de si al hacer eso las personas caen en pecado. Ah, pues claro. Un gran pecado. Porque Dios nos ha dado un regalo que es la vida. Entre millones nosotros somos los afortunados. Ciertamente no todos vivimos en condiciones dignas. También eso es para pensarlo. Porque yo no puedo decirle a una persona que quédese en casa cuando no tiene que comer. Y el bono familiar no llega, y tampoco no llega a la caja de gobierno. Y si a su alrededor son personas egoístas que no les comparten también sus bienes, entonces no le puedo decir a esta persona no salga, tiene que salir por necesidad para vivir. Ok, entonces se peca en doble sentido. Peca la persona realmente que no se protege, no se cuida, pero también pecan las personas que no colaboramos. Especialmente, yo no puedo ser la persona que compre su mascarilla de 10 que sales todos los días. O quizás no tenga, prefiere comprar una libra de azúcar y un poco de pan y algo, y solo lavar lo que es desechable. Por ejemplo, entonces pecamos por egoísmo y también pecamos por no cuidarnos. Está en ambas líneas. Yo creo que pecado, ¿por qué? Porque el valor fundamental que está en juego es la vida y mi dignidad. Por eso pecamos. Yo también tengo una pregunta y creo que surge porque de alguna manera creo que uno ve, como usted bien decía, algunos comentarios en redes sociales y esta pregunta básicamente es como, yo creo que usted decía de que eh, la consecuencia, pues digamos, esta pandemia es consecuencia de causas naturales o pues de cosas que lamentablemente a veces como seres humanos hacemos, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que muchas personas han hecho algún comentario así como, bueno, si Dios es tan poderoso, ¿por qué simplemente no elimina el virus y listo? Ok, muy bien. Exacto. Es como que uno dijera, me acuerdo yo también que lo decía anteriormente, pues me di cuenta que estaba equivocado. Bueno, como hay tanta maldad en el mundo, que Dios elimina a los malos, ¿va? Entonces nos vamos todos. Y bueno, sí, no es, la pregunta quizás no va con que Dios haga un milagro y desaparezca el virus. Él respeta nuestra libertad y también la naturaleza. Si queremos ejemplificarlo,
hagámoslo de esta manera. Eso les iba a leer hoy, pero por el tiempo ya no lo quise leer. La lectura bíblica del Evangelio de San Mateo, capítulo 4. Mateo capítulo 4 nos habla sobre que Jesús fue bautizado y después el Espíritu Santo lo empuja al desierto y es tentado por el mal. Si realmente eres hijo de Dios, haz esto. Si realmente eres hijo de Dios, haz esto. Si realmente eres hijo de Dios, haz esto. Esa es la tentación que tenemos todos, de poner en juicio a Dios. O si eres tan fuerte, bájate de esa cruz. Ese es nuestro error. Y Jesús, de manera convencida, pues define su vocación en el desierto. Dice, no, porque no solo de pan vive el hombre, también de la palabra de Dios. No, porque solo adorarás a un Dios. No, porque no tentarás a tu Dios. Entonces él define su vocación en medio de la crisis. Él define su vocación. Entonces nosotros no podemos llegar a esa conclusión de la salida fácil. La salida fácil es echarle culpa a Dios, que es su voluntad. La salida fácil es decir, Dios, haz esto. ¿Por qué? Porque no queremos comprometernos. Primero, no queremos asumir nuestra responsabilidad humana, que sí hemos enfermado el mundo. Y tampoco queremos asumir nuestro compromiso cotidiano de ayudar a los que más necesitan, de sacar lo mejor de nosotros mismos, superar nuestro egoísmo. El mayor milagro será esto, que Él nos abre el corazón para poder ayudarnos como hermanos y no enfermar más el mundo. Pero como digo, la pregunta es más como tratar de evitar mi responsabilidad y mi compromiso. Y también la responsabilidad de lo que tengo que hacer cotidianamente. Entonces, pienso que por ahí va la pregunta. Va la respuesta, aclaración de la pregunta. Buenas, tengo una pregunta, disculpen. Se hablaba sobre que Dios está en las personas que están ayudando, en las personas en los doctores, en todo lo positivo, digámoslo, pero ¿cómo se le puede hacer para que la gente que ya vivió, que perdió seres queridos, la gente que se quedó sin trabajo, la gente que de alguna u otra manera está pasándola duro, cómo se le hace ver a esa gente que ahí sigue estando Dios? Exacto, muy bien. Sí. Por ejemplo, Jesús hace milagros, los milagros de sanar a uno que no podía caminar y de repente, pum, ya puede caminar. Tenía lepra y de repente ya no tenía lepra. Y estaba endemoniado y de repente ya no. O sea, los milagros que Dios hace. Y esos milagros todavía se hacen el día de hoy. Harán eso y mucho más, dirá Jesús. ¿Qué significa esto? De que cada uno de nosotros somos las manos de Dios. La gente creyente es la mano de Dios. Por ejemplo, aquel que tiene a un familiar enfermo, es el momento de decir, yo te doy la mano. Yo busco los medios para que tengas tu medicina. Yo busco los medios para que no te falte nada, para que no te falte cariño, no te falte amor. Entonces, ahí está. Si quizás se pudo detener la enfermedad y superó la enfermedad, pues que alegre. Y si no se pudo detener la enfermedad, sino que yo hice lo mejor de mí para esta persona, amé a esta persona, incluso nos reconciliamos con esta persona antes de morir. Y ahora, simplemente, por esta enfermedad, pues, tuvo que irse, se nos adelantó. Pero queda lo que yo hice, queda lo que cada uno hace por los demás. El otro ejemplo es una persona que no puede caminar, sufrió un accidente y no puede caminar. El milagro que sucede es que una hermana se comprometa, bueno, yo te quiero ayudar, no puedes caminar, pero yo te consigo una silla de ruedas. No puedes caminar, pero un día yo te llevo al parque. Yo quiero ser tu pie.
Estos son los milagros. Y en esto se revela realmente Dios. Nosotros somos la mano de Dios, pero no solamente por un protagonismo, somos la mano de Dios por el criterio de fe, que creemos en Él y que lo que Él hizo, nosotros también lo podemos hacer. Quizás no podemos levantar a que la persona camine en la silla de ruedas, quizás no, pero podemos darle sustento, apoyo. Las familias más pobres que se han quedado sin trabajo, sí, se ven necesitados y están pasándola feo, ¿verdad? Pero cuando una persona del vecino o ya le llega a darle, mira, yo sé que no estás sin trabajo, mira, te doy un trabajo temporalmente, yo te ayudo, yo te doy un trabajo. Wow, o sea, uno dice, qué esperanza, es Dios que me está dando otra oportunidad. O una familia llega a darle víveres, por ejemplo, se quedó sin trabajo, sin comida, cuando el momento que recibe víveres, uno dice, wow, gracias Dios. Uno dice eso. Uno Dios cuando pasa algo así. Dios, gracias porque me ha dado esto a través de la persona que le llegó a ayudar. Entonces, también es el momento de ser creativos, de abrir espacios de solidaridad en medio de una de pecado también, que somos egoístas. Por eso, somos esperanza y Dios se ve en lo positivo y nosotros podemos dar ese rostro de Dios, ser ese rostro de Dios, abrir espacios, posibilidades, ser creativos y solidarios en medio de la pandemia. Gracias, padre. Y fíjese que Gaby también tenía una pregunta, creo yo. Hola, Gaby. Ok, claro. Hola. Que sí, Gaby. Gracias. Padre, ¿cuál debe ser nuestra actitud, digamos, en la pandemia? No sé si uno debería como ponerse a rezar insistentemente pidiéndole a Dios que esto termine, o más bien uno debe tener como una actitud como de tranquilidad, de saber como que todo tiene un propósito y que no estar como tan desesperado por que esto termine, sino tratando como de sobrellevarlo. No sé si me explico. Sí, bien. Sí, yo creo que la actitud es como un santo San Benito Abad dijo, ora et labora. Ora y trabaja. Creo que es la clave para poder enfrentar esta situación. Trabaja, quizás no me refiero, como otros dirán, bueno, pues no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Va? Pero bueno, creo que a muchos nos ha dado, Señor, una oportunidad que es la creatividad. La oración va a ser siempre importante. Sí, tiene razón. Hay que decir eso, que termine pronto esta pandemia. Esto sí hay que decirlo, porque nos agobia. Incluso quizás no nos enfermemos físicamente, pero psicológicamente nos enfermamos por esta realidad. Entonces sí, hay que pedir a Dios que se termine esto. Pero ¿cómo se termina esto? Justamente que los que están involucrados en la medicina pueden encontrar la cura. Eso es pedir que se termine esto. Pedir que se termine esto, también que la medicina esté al alcance de los más pobres. Eso también es decirle a Dios que se termine pronto esto. O para aquellas personas que están sufriendo mucho, que termine pronto esto, están esperando una oportunidad que alguien les pueda ofrecer. Entonces, como digo, el orar es importante para que se termine esto. Pero también tiene que sacar lo mejor de nosotros mismos. Cuando decimos, con lo que usted dijo al final, es mejor decir que todo va a pasar. Y justamente va a pasar. Pero esto que ya voy a tomar la calma, pero sin dejar de preocuparme, porque voy a preocuparme siempre, pero no con esa psicosis, por decirlo así, de que va a tenerme enfermo y entonces no hago ni oro ni hago nada. No, es mantener la calma, pero saber ser creativos, sacar lo mejor de nosotros en este momento. Entonces, finalmente, en mi casa, cuando yo no hacía nada, es un ejemplo nada más para los adolescentes, bueno, después si hay algunos por ahí, ahora ya tengo que cocinar, ya sé cómo hacer huevos, ya no se me queman el agua, entonces ya colaboro con mi casa,
en mi casa. O desde mi casa yo veo otras alternativas laborales. O desde mi casa yo también creo espacios de paz, de oración en mi casa. Antes, eso va para los catequistas, ministros y todo de la iglesia, que estoy más preocupado por ir afuera a evangelizar a la gente de afuera y me cuesta evangelizar a los míos. Eso sí cuesta mucho. Creo que lo más costoso es uno evangelizar a su familia, pero ahorita es la oportunidad, por ejemplo. Entonces, creo que van las dos cosas. Mantener la calma es importante. No caer en la psicosis colectiva, de dejarse llevar por cada pensamiento. Lo que decía ustedes es la lectura subjetivista, incluso psicosocial. Dejarse llevar por lo que dicen, entonces crea una psicosis. No, mantener la calma. Y eso gracias a la oración y a mi compromiso diario. Muchas gracias, padre. No sé si hay alguien más que tenga una última pregunta antes de pedirle a Vivi que nos ayude con la oración. No sé si alguien más quiere hacer una última pregunta. ¿Hay Sí, alguien? ¿hay alguien por ahí? ¿Hay alguien por ahí que tiene dudas en su corazón? Y si no, pues le vamos a pedir a Vivi. Por ahí, ¿andas por ahí? Así va. Acá estoy. Ah, va. Acá Entonces no estoy. sé si nos haces el favor de hacer la oración final y luego pues solo le vamos a pedir al Padre que nos dé su bendición, por favor. Ok. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, esta tarde, porque tú nos permites estar reunidos en tu nombre, como dice tu palabra en Mateo 18:20, donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Sabemos, Señor, y sentimos tu presencia en medio de nosotros, sentimos tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor, porque al poder compartir esta palabra, al poder recibir estos mensajes de todo lo que estamos atravesando a nivel mundial, de alguna manera todos hemos sido afectados, unos de una manera violenta, unos de una manera directa, otros de una manera indirecta, pero todos hemos sido afectados, Señor. Esta tarde solo queremos darte gracias, Señor, porque los planes que tú tienes para nosotros son de bien y no de mal. Tú tienes muchas promesas y propósitos para cada uno. No los entendemos, no los comprendemos, nos cuesta mucho poder asimilarlos, pero como dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, pues creemos en esa palabra, Señor, que tu voluntad es buena, Señor. Ayúdanos a acrecentar nuestra fe, a que cada día nuestra fe vaya creciendo, Señor. Que crezcamos en santidad hacia ti, que podamos, en medio de esta vulnerabilidad que tenemos todos en esta pandemia, poder ser más solidarios, poder ser más amorosos, poder darnos, Señor, hacia los demás, darnos en amor, darnos en dar una palabra, Señor, una palabra de aliento, en poder ayudar, si podemos ayudar económicamente, espiritualmente, moralmente, en todo sentido, Señor, porque eso es lo que tú nos has pedido, amar al prójimo como a ti mismo. Ayúdanos, Señor, a poder librarnos de esta situación, Señor, a poder resguardarnos, pero sobre todo resguardarnos en tu corazón, en tu palabra, Señor, en poder seguir siendo servidores tuyos, en poder hacer tu palabra, Señor, poder vivirla, poder compartirla, poder estar más cerca de ti, Señor, cada día, podernos unirnos más espiritualmente hacia ti, poder
guardar a nuestros ancianos, guardar a las personas que están vulnerables y de alguna manera si ellos no pueden salir, ellos no pueden llegar hacia lo que ellos necesitan. Danos la oportunidad de poderles servir, Señor. Servirles de la manera que ellos necesitan, porque también el estar encerrados, guardados, también les afecta. Solo queremos pedirte, Señor, que aumentes nuestra fe, aumentes el amor hacia ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, esta tarde. Bendice a cada uno de los que estamos presentes en diferentes partes del mundo, Señor, y envía a tu Espíritu Santo, que es el consolador, el ayudador. Él es el único que viene a poner ese bálsamo infinito en nuestra mente y en nuestro diario vivir, el que nos hace valorar lo que somos, lo que tenemos, porque un día estamos y el otro día no estamos, Señor. Gracias por darnos esa oportunidad de valorar nuestra vida y la vida de cada uno. Y el momento, vivir cada momento como que fuera el último día de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por el mensaje que nos trajo el Padre Ubaldo de fe, de esperanza, de convicción de que tenemos que estar más cerca de ti y que solo cerca de ti podemos salir adelante. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y padre, no sé si ahora usted nos puede dar la bendición, por favor. Sí, claro. Lo primero que quiero agradecerle a algunos que se conectaron, a Lucky, a Ana Luisa, que se conectan por primera vez. Pues bienvenidas. Aquí estaremos cada 8 días con actividades diferentes. A los que se conectaron por primera vez también bienvenidos. El mes de septiembre nos esperan muchas actividades, así que siempre atentos a las 3 de la tarde los días sábados. Como digo, hay actividades variadas, incluso horas santas, testimonios, prédicas y otros temas también de interés de crecimiento personal. Así que invitados todos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Podemos seguir en la paz del Señor. Amén. Bueno, muchas gracias, Padre, por haber compartido con nosotros el tema. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación en esta reunión que fue de mucha bendición, creo yo. Queremos comentarles que la próxima semana vamos a tener el tema sobre la oración. Se trata de qué es y qué no es la oración. Entonces, para que podamos profundizar un poco más en ese tema, ¿verdad? Y pues que puedan estar al pendiente. Les vamos a estar siempre mandando el link y esperamos que se puedan conectar siempre a las 3 de la tarde el día sábado. Y gracias a los que estuvieron escribiendo en el chat, por ahí vimos los comentarios de Paola, Sonia, Lucrecia, Neri. Muchas gracias por sus buenos deseos y por sus bendiciones. Y saben que nosotros siempre seguimos orando por ustedes. Y pues como siempre les decimos, si tienen alguna petición o algo que quieran pedirnos, nos pueden escribir en el chat de Facebook o el correo y nosotros lo estaremos poniendo en nuestras peticiones. Y pues hasta el otro sábado a las 3 de la tarde, misma hora, mismo canal. Ya saben, por acá los esperamos. Que Dios los bendiga y que tengan un bendecido fin de semana. Hasta pronto. Ahí van a mí. Los que pueden. Los que pueden, virtual. También. Gracias, Padre. Bendiciones. Gracias, Padre. Dios, Pablito. Dios, mami. Dios, tía. Dios, salud. Platicamos al ratito.
Ay, espérate ahí. Ay, adiós, Miriam. Por ahí la estoy viendo. Adiós, don Walter, también por ahí lo oímos. Y Carlita. Ya solo ustedes quedan. Nos vamos ahí nos vemos despuesito. Nos queremos mucho.